Buenos días, chicos y chicas del grupo Timoteo. Gracias por dar su tiempo para este estudio. Hoy empezaremos lecciones en el libro de Ruth y nuestra primera lección trata, pueden ver en sus separatas, de una familia lejos de Dios. Entonces debes leer Ruth capítulo 1 versos 1 a 14. Y para comprender bien los sucesos, debes leer también el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25, que es el versículo clave de nuestra lección. Y bien, pues, lo que aprenderemos en esta lección es que la mejor decisión que puedes hacer es convertirte en seguidor de Jesucristo, porque vivir lejos de Él trae desgracia y muerte. Esto es lo que pasó con la nación de Israel. Leemos en nuestro texto clave de Jueces 21:15 que en esa época de los jueces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, las personas vivían haciendo lo que querían, dando gusto a sus deseos, desobedeciendo y ofendiendo a Dios. Esto hizo que Dios los disciplinara, enviándoles escasez de comida. Aunque el territorio que Dios había dado a Israel era muy productivo, como les había prometido en Éxodo 3:8, una tierra buena y ancha, muy espaciosa, dice, una tierra donde fluye la leche y la miel. Pero como Israel había dado la espalda a Dios, Dios también dio la espalda a Israel y ya no les bendecía en esa tierra maravillosa. Y bueno, ¿qué hizo Emilec con su familia, los personajes importantes en nuestra lectura? Vemos que en lugar de confiar en Dios, hicieron sus propios planes, sin consultar a su Dios. Dejaron su casa, su familia y todo lo que se le había enseñado sobre Dios allí, y fueron a un país extraño, Moab. Es decir, en lugar de acercarse a Dios, se alejaron más de Él. Y al alejarse más de Dios, se sintieron en la libertad de desechar completamente sus mandatos. Vemos que los dos hijos de Emelec y Noemí se casaron con mujeres extrañas, contrario al mandato de Dios, que estaba prohibido. Malón, uno de los hijos, se casó con Ruth, y Kelión, el otro de los hijos, se casó con Orfa. Y este alejamiento trajo una segunda y peor desgracia: la muerte de Emelec y la muerte de sus dos hijos también, quedando 3 viudas desamparadas, dicen los versículos 3 y 5 de Ruth capítulo 1. Bien, chicos, esto nos ilustra de lo que está sucediendo también en nuestro tiempo con nosotros. Las personas están viviendo sus vidas como a ellos les gusta. Y por eso, personalmente, creo que Dios ha permitido esta pandemia mundial que estamos viviendo. Pero a pesar de ello, la mayoría no busca a Dios, mas por el contrario siguen en sus propios caminos pecaminosos, opuestos y ofensivos a Dios. Y claro, ellos van a cosechar desgracias en adelante. Y finalmente van a cosechar también la muerte. Y ahora ustedes, estimados chicos y chicas, ustedes ya están escuchando sobre lo que Dios quiere. Te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Confiarás de corazón en Jesucristo aún en tiempos críticos? ¿O igual a la mayoría vas a seguir los caminos pecaminosos que son ofensivos a Dios? Yo quisiera que recuerdes que dar la espalda a Dios solo te va a traer desgracias y muerte. Y creo que eso tú no quieres para tu vida, ¿no? Por eso te recuerdo que la mejor decisión que puedes hacer es convertirte en seguidor de Jesucristo. Y en segundo lugar, porque vivir con Él produce una vida armoniosa. En la lectura también vemos algo agradable, no todo es triste. Noemí, la esposa de Emelec, muestra que temía a Dios. Obedeció, bueno, a su esposo al ir a la tierra extraña, donde lejos de Dios, lo cual, bueno, produjo la pérdida de su esposo y de sus dos hijos. Pero ella estaba pendiente de qué estaba pasando con el pueblo de Dios en Israel.
Y vemos en el versículo 6 que ella se enteró que Dios ya había vuelto a bendecir con comida otra vez a su pueblo. Y por eso ella decidió regresar. Pero Noemí también, ante la muerte de sus hijos, tomó responsabilidad para con sus nueras. Y según la costumbre, Ruth y Orfa, nueras de Noemí, debían casarse otra vez, pero con los hijos de Noemí. Pero la realidad era que Noemí ya no tenía más hijos. Y ya no podía tener más hijos porque era anciana. Entonces, como Noemí amaba a sus nueras, buscó el bien de ellas. Les propone que regresasen a la casa de sus padres y así tener la oportunidad de volverse a casar. Bueno, pocas suegras tal vez harían esto, pero eso es lo que hacía, o eso es lo que hizo. Pero también Ruth y Orfa, las nueras de Noemí, la estimaban mucho a su suegra. Pues cuando les pide que retornen a la casa de sus padres, ellas se echaron a llorar, la abrazaron. Es lo que vemos en el versículo 9. No querían dejarla ir de ellas. Que nuera quisiera vivir siempre al lado de su suegra, ¿no? Esto realmente era extraordinario en esta familia. ¿Y saben por qué lo era? Porque Noemí les había mostrado lo que era el amor de Dios por medio de su propia vida. Y seguramente les había hablado de Dios también. De esta manera, chicos y chicas, si tú también sigues a Cristo, Él te enseñará y guiará a formar buenas y sanas relaciones con tus semejantes, en tu familia, con tus padres, tus hermanos. Y además en toda área de la vida siempre vas a formar buenos hábitos y relaciones. Por eso debes buscar a Jesús. La mejor decisión que puedes hacer es convertirte en seguidor de Jesucristo. Y por último, tienes que hacerlo voluntariamente. Ruth y Orfa, las nueras de Noemí, tenían que tomar una decisión. Si ir con Noemí a Israel para conocer mejor al Dios verdadero del que Noemí les había hablado, o quedarse en su pueblo y seguir viviendo como los demás, lejos de Dios. Bueno, en la siguiente lección veremos que tomaron decisiones diferentes. Una de ellas fue con Noemí a conocer mejor al Dios verdadero, mientras que la otra se quedó en su tierra. De la misma manera también, chicos, nosotros nos enfrentamos a esta decisión muy importante en la vida, convertirnos o no en seguidores del Señor Jesucristo. Y lo importante es también que de esta decisión depende si tú pasarás la eternidad con Dios o sin Dios. Te pregunto, ¿qué vas a decidir tú? La mejor decisión que puedes hacer es convertirte en seguidor de Jesucristo. Te invito a hacerlo ya. Muchas gracias, jóvenes. El Señor les bendiga.